Hola, hola. Buenas casi noches, para algunos es casi tardes. Hoy tengo entre mis manos otro de los libros que siempre recomiendo dentro del crecimiento personal. Y es uno de los libros que se titula Recupera tu poder, de Faye Mandel. Es un libro que la verdad tiene unas pautas y un punto de vista muy diferente de lo que normalmente los libros de crecimiento personal tocan. Faye Mandel, nacida en Nueva York, es una doctora en psicología terapéutica por la Universidad de Boston. Faye Mandel ejerció como psicóloga durante unos años hasta que se especializó en la consultoría para organizaciones y empresas. La obra Recupera tu poder representa una importante contribución a la transformación de la conciencia humana. Actualmente se dedica a guiar y aconsejar a empresarios y profesionales para que sepan ejercer su poder de forma eficaz y aprendan a compatibilizar los recursos profesionales con sus cualidades y estrategias psicológicas y humanas. Entre sus clientes se encuentran prestigiosas empresas incluidas en la lista de la revista Fortune. Recupera tu poder. Este libro muestra cómo dar grandes pasos hacia la autenticidad y cómo introducir cambios duraderos en todas las áreas de nuestra vida, mediante unas enseñanzas prácticas y accesibles. La autora indica cómo desarrollar al máximo nuestra capacidad y cómo ejercer nuestro propio poder desde el pensamiento a la conciencia y desde el pasado y el futuro al aquí y al ahora. Voy a leer una parte del libro, el capítulo 1, que habla sobre comunicar algunas de las ideas nuevas. Cuando estudiaba psicología, había dos grandes temas que suscitaban mi interés: los sentimientos y los pensamientos. Comenzaremos estos dos términos en el presente capítulo. Es importante que entiendas nuestra forma de usar estos términos en el modelo de autopoder, antes de presentar el modelo mismo. También comentaremos otros términos como tiempo y espacio, aquí, ahora, yo soy y sentimiento, pensamiento. Cuando refiné mi capacidad de escuchar a estas personas, observé que aunque el contenido de la gente dice va cambiando, cuando hablan de sus preocupaciones y miedos, siempre están en el futuro. Cuando hablan de su culpabilidad y su pesadumbre, siempre se refieren al pasado. Cuando hablan de su ira, siempre hacen mención a los demás y las cosas externas o aspectos muy limitados de sí mismos. El común denominador, independiente de las experiencias concretas, es que hablan desde una perspectiva espacio-temporal específica y que el foco de su atención se sitúa fuera de su experiencia directa del momento presente. En otras palabras, lejos del aquí y el ahora. Empecé a percibir que hay algo en torno a lo que denominamos emociones o sentimientos desagradables, que hace que la gente hable de ellos desde cualquier perspectiva, que no sea el aquí y el ahora. Después de leer muchos libros de física, experimenté diversas formas de aplicar los conceptos de espacio y tiempo a la manera que tiene la gente de hablar de sus sentimientos. A partir de ahí, me dediqué a desarrollar un modelo práctico que combina algunos de los conceptos para permitirme un acceso directo a la conciencia. La sección siguiente presenta nuestras definiciones operativas de estos conceptos, tal como se usan en el modelo del autopoder. Pensamiento.
Pensar es natural, como percibir o comportarse. Todos hemos usado frases como vamos a pensar en ello, piensa antes de hablar. Tenemos que pensarlo un poco más o intentemos pensar de una manera menos convencional. El acto de pensar está muy valorado en nuestra sociedad. A pesar de ello, la mayoría de nosotros pensamos sin prestar atención al propio proceso de pensamiento. El diccionario define el pensamiento como el producto de la actividad mental. Sin embargo, la mayoría no nos damos cuenta del poder que los pensamientos tienen sobre nosotros. Cuando empezamos a comprender esto, podemos comenzar a reorientar ese poder y usar el pensamiento para autopotenciarnos. Una de las claves del proceso de autopoder es observar los pensamientos de manera objetiva. Convertirnos en observadores externos de nuestra actividad mental y de nuestros pensamientos tienen ventajas para nosotros. En el modelo de autopoder se examinan los distintos aspectos del pensamiento. Se trata de explorar cómo creamos nuestros pensamientos. El pensamiento está estructurado en función de dos dimensiones, tiempo y espacio, y nos dice dónde estamos en el tiempo, es decir, pasado, presente y futuro, y dónde estamos en el espacio, es decir, dónde tenemos enfocada nuestra atención. Cuando vertemos gelatina en un molde, esta toma la forma de molde. Así el molde estructura la gelatina, dándole una forma particular, como la de una estrella, un triángulo o un círculo. La gelatina es el pensamiento y el molde es la estructura y la forma. Usando esta analogía podemos considerar que el molde es la estructura del pensamiento, donde nos lleva el pensamiento en tiempo y espacio. Supongamos que vamos al cine y cuando acaba la película, cuando pensamos y hablamos sobre lo que hemos visto, el pensamiento nos lleva al pasado, ya que la experiencia directa de ver la película ha terminado. Probablemente hablaremos de algunos aspectos del film, de fragmentos específicos que han llamado nuestra atención o provocado nuestro interés, como la línea argumental, cierto personaje o los efectos especiales. Por más que lo intentemos, nunca podemos recrear de manera precisa nuestra experiencia previa de ver la película. Pues para ello tenemos que basarnos en pensamientos estructurados en el pasado. A la experiencia real de ver la película le llamamos experiencia directa. La estructura de los pensamientos referidos a esta experiencia directa nos dice, cuando hemos visto la película, pasado, y dos, dónde está enfocada nuestra atención, en un personaje, en la línea argumental, etc. Estos dos elementos, tiempo y espacio, forman la estructura del pensamiento. Cuando nos separamos de la experiencia directa de ver la película, categorizamos esa vivencia como pensamientos referidos a un tiempo y espacio específicos, que constituyen la misma, pero siempre la recreamos con el pensamiento y nunca volvemos a tener la experiencia genuina y directa. Si volviéramos a ver la película, podríamos recordar la vivencia que tuvimos inicialmente. Si bien la primera vez que vemos una película es siempre única. Diferenciar entre el pensamiento y su estructura nos permite separar una de otra para determinar qué es real. En el modelo del autopoder, la estructura del pensamiento nos dice dónde nos lleva este en espacio y tiempo. Cuando tenemos un pensamiento, tomamos conciencia de dónde nos lleva en el tiempo, pasado, presente y futuro. Y el espacio, donde está enfocada nuestra atención. Es una experiencia nueva para la mayoría de nosotros. La determinación de estos aspectos nos ofrece un modo nuevo de tomar distancia de nuestros pensamientos. A la mayoría de nosotros nunca se nos ha dicho que es importante ser conscientes de dónde nos situamos en el espacio y en el tiempo. Eso lo hace
aún más emocionante. Concédete un momento para observarte algunos de los pensamientos que tienes frecuentemente. Por ejemplo, nunca conseguiré acabar esto, estoy gordo o nunca encontré a alguien a quien amar. Mira cómo estás estructurando estas frases. Y podías seguir en este libro. Y hay una de los temas que en su momento, en uno de los cursos que realizamos hace algunos años con Luis Díaz de la memoria celular, nos damos cuenta de que los pensamientos son como estructuras mentales, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos como una especie de mapa mental, cuando tenemos, por ejemplo, un problema, ¿no? Y nos conectamos con esa búsqueda, esa solución, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a una meta o llegar a un objetivo cuando muchas veces no tengo estructurado, digamos, el pensamiento, ¿no? Y cuando desmenuzamos los pensamientos, o lo que es lo mismo, cuando tenemos un problema, y empezamos a darnos cuenta de cómo desmenuzamos ese problema y ver los puntos de vista, vamos anclando diferentes formas de conceder a nuestro cerebro el buscar la manera de por qué ese pensamiento ha surgido en nuestra mente, ¿no? Y eso pasa mucho cuando, por ejemplo, tenemos un problema o tenemos alguna situación en la cual estamos viviendo y queremos buscarle la solución a ese problema. Cuanto más desmenucemos ese tipo de experiencias para conectarnos en buscar una solución, nos daremos cuenta de que todo está en nuestra mente. Y a veces no le damos importancia a nuestra mente. A lo mejor estamos tan enfrascados en nosotros mismos que no nos damos cuenta del valor que tienen los pensamientos. Y no es lo mismo tampoco cuando nosotros pensamos, ¿no? Esa palabra de poder, empoderamiento y motivación, ¿no? Hay muchas personas que piensan por estar más motivadas, van a estar más con el pensamiento más disparado en hacer más cosas, ¿no? Pero eso también conlleva algo que le pasa a mucha gente. Pues estar, por ejemplo, muy motivado en hacer una actividad, pero llega un momento que toda esa actividad que tú hayas realizado durante un tiempo, una hora, 2 horas, llega un momento que el cerebro se agota. Y muchas veces la gente confunde lo que es, como digo, el estar motivado a tener un autopoder o tener un mayor control en la cual tenemos nuestros pensamientos, ¿no? Porque al final de cuentas, los pensamientos son energía. Cada movimiento, cada pensamiento surge de una energía que nosotros mismos estamos creando constantemente. Cuando nosotros queremos crear algo en nuestra vida, cuando nosotros queremos crear una nueva realidad, al final de cuentas viene del pensamiento. Y el pensamiento crea esa realidad. La realidad que estamos intentando transmitir a otros. Y como comentaba en otra de las charlas, ¿no? Al final de cuentas, nosotros podemos hablar muy bonito, podemos hablar muy bien para convencer a alguien, pero al final de cuentas cada persona, según su estado nivel vibratorio, la manera en la cual percibe, la manera de escuchar, van a conectarse de manera diferente. Eso tiene que ver también con los estadios mentales, ¿no? O lo que es lo mismo, la capacidad que tiene una persona en estar en un momento adecuado de su vida. Quizás esté en una situación de su vida en la cual tiene una etapa de su vida en la cual le faltan determinadas áreas para que pueda seguir sumándose a un mayor expansión de conciencia o lo que es lo mismo también un mayor empoderamiento mental, ¿no? Y al final de cuentas, esos empoderamientos mentales o esa capacidad de diferenciar o de implementar todas esas ideas o esos pensamientos tiene que ver mucho con la capacidad de entrenamiento mental. Las personas que muchas veces hacen entrenamientos, ¿no? O se preparan para, por ejemplo,
hacer una actividad física, o ciclistas o personas de élites, ¿no? Que están metidas, por ejemplo, en juegos o, eh, sí, juegos, ciclistas, malabaristas, todas las personas que estén trabajando en un área específica, ¿no? Todos primero lo creen en su mente, lo que quieren vivir, lo que quieren experimentar, ¿no? A final de cuentas, todas esas maneras tienen que ver mucho con la visualización creativa. ¿A dónde le damos importancia? A nuestros pensamientos, a lo que creamos, a la capacidad que muchas veces cuando nosotros visualizamos algo, primero pasa por la mente para luego crear en la realidad. Cuanto más repitamos un determinado proceso en nuestra mente, más nos vamos a conectar a esa realidad que nosotros estamos creando. Por eso, como siempre comento, ¿no? Cuanto más escuchemos a alguien, o cuanto más leamos sobre una temática, al final de cuentas, llega un momento en que nuestra mente se adapta a ese nivel de conciencia o también a ese nivel de conocimiento. Y aunque no me gusta la palabra ser experto, ¿no? Al final de cuentas nos volvemos más prácticos o más enfocados en ese tema porque automáticamente estamos implementando nuevas formas de comunicación en nuestra mente, ¿no? Y tiene que ver también mucho con esa mente que está muy abierta, porque muchas veces pasa que la mente muchas veces cuando percibe algo nuevo, automáticamente la mente es como si fuera un caramelo, ¿no? En el cual muchas veces es algo que es nuevo, entonces a la mente le da curiosidad. Y eso pasa muchas veces y no nos damos cuenta de ese tipo de experimentos, ¿no? Que lo podemos hacer. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, vemos la televisión y vemos, por ejemplo, un tráiler de una película, nos vamos a dar cuenta que en esa cantidad de fotogramas, no cabe duda que hay determinadas partes en las cuales están enfocadas para que tengas la atención o la retención de pensamiento en esos fotogramas, ¿no? Que van directamente a la parte del subconsciente, en el cual cuanto más nos conectamos en ese momento, en esa película o en ese tráiler, automáticamente vamos a recordar ese tiempo, ese espacio, ese momento en el cual nos conectamos con esa realidad de esa película, ¿no? O ese tráiler. Y pasa mucho, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, vemos una película antes de irnos a dormir. O sea, por ejemplo, una película de terror, una película de suspense. Automáticamente todos esos momentos de tensión, de momentos en los cuales las imágenes, los fotogramas son tan rápidos que al ojo humano a veces no somos conscientes, ¿no? Tiene que ver mucho también cómo el director de la escena o la persona que haya hecho la película, determinados fotogramas a lo mejor no son visibles a la parte de nuestra mente, ¿no? Y estamos súper conectados en ese momento porque la música, la manera en la cual está puesto la cámara, la manera en la cual el diálogo, la manera en la cual nos conectamos con esa expectativa, ¿no? Que tengamos sobre lo que hemos entendido, comprendido en ese tráiler o en esa sinopsis de la película, ¿no? Y al final de cuentas, llegamos a la noche, nos vamos a dormir y siempre nos van a quedar esos pequeños fragmentos de la película. Algunas personas van a sentir sueños o van a sentir determinadas imágenes de esta película porque son tan directas al subconsciente que automáticamente el subconsciente está buscando la manera de entender esos procesos, ¿no? Y eso también pasa mucho cuando se trabaja a nivel de pensamiento. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un cambio de creencias, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de experiencias estamos viviendo, qué tipo de momentos nos estamos conectando que nos ha llevado a vivir ese tipo de experiencias, ¿no? Y a veces no somos conscientes de ellas porque estamos como, digamos, como adaptados a ese nivel de vida en el cual no somos conscientes de la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a ese tipo de movimientos o de cambios, ¿no? Y cuando existe un cambio a nivel mental, también existe un cambio a nivel emocional.
de una manera tiene que liberarse algo para poder volver de nuevo a reconstruir ese pensamiento o esa realidad en la cual queremos vivir o queremos experimentar. Siempre y cuando alguien quiere hacer un cambio a nivel mental, muchas personas hablan de ese proceso, ese momento de repetición constante de pensamientos, ¿no? A final de cuentas, cada pensamiento crea una acción